Gracias, Carla, gracias. Comenzamos esta semana en Cara a Cara con un muy buen programa y le damos la bienvenida además a el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, con quien estábamos conversando un poco de la nueva normalidad, porque nos hemos visto varias veces por Zoom, tanto desde la campaña como después, pero ya por fin le podemos dar las buenas noches en persona. ¿Qué tal? ¿Cómo está, ministro? Gracias por estar con nosotros. Encantado de estar por acá. Un gusto recibirlo. Bueno, usted declaraba que lo importante en medio de, en fin, de toda esta suerte, no sé si llamarla convulsión, desacuerdos, ruido político, como decimos ya vulgarmente en el Perú, ¿no? Porque suena ya a un concepto bien manido. Lo que usted quiere rescatar es que este va a ser un gobierno de cambios, tiene que ser un gobierno de cambios. ¿Cuál es esa ruta? ¿Cuál es esa línea, ese eje? ¿Cómo no dejar de vista que este sí, efectivamente, va a ser un gobierno de cambios? Y por supuesto usted tiene ideas claras al respecto. ¿Por dónde va el tema? Tal vez comenzar por la parte de la estabilidad, ¿no? Ajá. Que la estabilidad macroeconómica es importante. Los inversionistas tienen que tener la seguridad Eso de que tiene que su estar dinero claro. va a ser respetado, que no se les va a expropiar así por así, ¿no? Que los mercados van a seguir funcionando. Y con esos preceptos claros, y eso hemos sido muy insistentes en aclarar eso, hay dos cambios, creo yo, que me parecen esenciales, ¿no? Ajá. El primero es reforma tributaria para darle más presupuesto a la salud, a la educación, a los pueblos rurales del Perú, para disminuir la gran inequidad que existe, el gran déficit social. Y para eso está esta propuesta que ya se planteó con el gabinete anterior, de un pedido de delegación de facultades para ajustar un poco el impuesto a la minería, combatir la evasión y la elusión, simplificar para las pequeñas empresas, ¿no? Revisar alguna exoneración, ajustar un poco las cosas tributarias para que haya más redistribución. Y el segundo gran tema es cómo impulsamos la producción de las pequeñas empresas, de los pequeños agricultores, ¿no? Lo que hemos llamado la segunda reforma agraria en el caso de la agricultura y el caso de nuevos sectores, ¿no? Como la acuícola, el forestal, o antiguos como el turismo, pero que están muy golpeados, que son sectores donde el Perú tiene mucha potencialidad y que son intensivos en empleo, porque nos preocupa mucho el tema del empleo, que ha quedado bien golpeado con la pandemia. Entre el turismo y los servicios es como el PBI se ha recuperado, pero el empleo todavía tenemos una brecha de desempleo muy grande, ¿no? La pandemia nos deja ahí bien golpeados, la verdad. Ahorita regresamos a este menú, digamos, pero volviendo al tema tributario, si estamos hablando de la recaudación, pues en el Perú ha estado en el orden del 14%, 15% máximo del PBI, Sí. y eso pues no hay país que te vaya a aguantar indefinidamente eso, y explica muchos de los temas que usted está hablando. Si lo ponemos así facilito, ¿cuántos puntos adicionales del PBI cree usted que se pueden recaudar? Yo creo que con la reforma tributaria, medidas tributarias, estamos apuntando a 1,5 puntos, 2 puntos más del PBI. Y con medidas de administración tributaria, es decir, una SUNAT que utilice más Big Data, aproveche las nuevas reglas internacionales de intercambio de información, yo creo que con eso podemos lograr paulatinamente en los 5 años, tal vez otros 2 puntos del PBI. Pero esa segunda parte es más incremental, me explico, más paulatina, ¿no? Porque Los mineros señalan, claro, ellos desde su punto de vista lo van a decir así, ¿no? Que es poco el margen tributario que hay y sostienen que este famoso impuesto a las sobreganancias, que al final tuvo otro nombre durante el gobierno de Humala, hubo la mala suerte que justo se instaló y los precios cayeron. Y que ahora los precios vuelven a subir y que en realidad no habría que cambiar demasiado. Sin dar, me imagino, spoilers que usted se estará guardando. ¿Qué nos puede decir con respecto a la tributación minera? Bueno, ¿Por dónde se ajustan esas clavijas? el impuesto se llama el impuesto especial a la minería, ¿no? Eco. Y también en las regalías. Y esos gravan sobre un margen operativo que tienen las empresas, que en realidad sí ayuda, efectivamente, pero que hoy que tenemos el precio del cobre pues volando por los $4.50, claramente hay un espacio para aumentar la tasa que se les aplica. Sin que en absoluto sea menos pierdan competitivo. competitividad. Sí, claro, si con $3 la libra estaban felices, con $4.50, pues sus Bien. ganancias están bien altas. Para eso entonces hay espacio desde su perspectiva. Ahora, lo otro es, cuando uno habla con especialistas tributarios, en SUNAT incluso, ¿no? Que son, a veces parecen diplomáticos, no quieren hablar mucho on the record, como decimos los periodistas,
Pero parece haber dos líneas, ¿no? Una es, por supuesto, la que usted ha llevado mucho en términos de evasión, elusión, el impuesto a la renta que usted señala que se paga solamente la mitad, etcétera. Todo eso que se puede cobrar mejor. Claro. Y hay otra línea que de repente es un poquito, no sé si llamarla más liberal, que te dice, oye, hay que anchar la base. Los que creen que no es tan importante, ¿no? Dicen, si tú en realidad atacar el tema de informalidad no significaría tanto en términos de recaudación. Mucho más significa esto otro, ajustar bien a donde no se está cobrando. ¿Usted es un poquito de cada uno o va más por el primer lado? Porque el tema de la informalidad, para cobrar a la informalidad también es bien complicado en el Perú, ¿no? Así es. Mira, yo creo que hay bastante evasión de las grandes y medianas empresas. Incluso el Banco Mundial nos va a dar asistencia técnica por el tema de las transacciones internacionales, ¿no? Que muchas veces se aprovecha para evadir impuestos. Ahora, las nuevas herramientas informáticas también te ayudan para ampliar la base tributaria. Por ejemplo, uno de los temas que estamos pensando en esta delegación de facultades es RUC automático. Ajá. Ya no hace falta, así como tu DNI. Ya. ¿Me explico? ¿Ah? 18 Sí, claro. años, ya está De tu frente RUC. tienes tu Como RUC. vas a tener tu cuenta DNI. Ni siquiera tienes que pedirla, como en este bono. El banco te la abre y ya está abierta. ¿Me explico? Entonces, eso Ya estás facilita. dentro del sistema. Ya está dentro del sistema. Y hoy con la facturación electrónica, un montón de este sector que digamos, podemos llamar informal, pero bueno, factura electrónicamente o hace una transacción con una tarjeta de débito. Eres la semi-informal, ¿no? Para algunas cosas eres formal, para otras no tanto. Claro, pero si tú vinculas la transacción financiera y con la facturación electrónica, entonces ya los puedes estar chequeando casi automáticamente. ¿Me explico? Las nuevas tecnologías de información te permiten una capacidad mayor de a Sunat hay que registro y darle, control. hay ¿no? que darle dientes. Por eso usted ha ratificado al superintendente Enrique Vera. Sí, sí, efectivamente es un funcionario de carrera de muchos años que ha tenido en los últimos años altos cargos de intendente de varias ramas y ha sido superintendente ya hace como 1 año y medio, me parece, o algo así, un poco más de 1 año. Creo que está cumpliendo una buena labor, entonces se le ha ratificado la confianza, digamos, ¿no? Para que siga en esa línea de trabajo. La delegación tributaria entonces se va a pedir a la brevedad. Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Tenemos que ver justamente la presentación del gabinete. Que ya hay 2 fechas posibles, al lo ha dicho la Congreso, propia primera y entonces ministra. probablemente junto con esas fechas ahí vamos a presentar la delegación de facultades, ¿no? Empleo, decía usted. Empleo está bastante golpeado, a pesar de que hay algunos números, ¿no? Que pueden ser prometedores. Efectivamente, uno revisa situaciones como la del turismo, etcétera, todavía está realmente resentido. ¿Cómo revertir esta situación lo más rápido posible? Mira, el empleo viene muy, muy golpeado, viene creciendo. Incluso el turismo viene creciendo. El turismo ha tomado varias medidas, como por ejemplo los feriados largos, aumentar aforos en los restaurantes, la ampliación del toque de queda de 1 a 2 de la mañana. Pucha, a nosotros nos parece, son cosas que parecen detalles, pero no a te la hora de la creas. hora Para sí. los restaurantes le permiten atender un rato más y eso le da un poco más de empleo. Entonces hay que facilitar que la ventaja, digamos, de que no hay tercera ola hasta el momento, ¿no? Nos permite dar un poquito más de espacio ahí, ¿no? Y por otro lado, bueno, es una propuesta de reactivación, ¿no? Se mantiene la posibilidad de reprogramar lo que es reactiva, ¿te acuerdas del programa reactiva? Sí. Entonces, si tienes que pagar deudas, puedes patearlas todavía 1 año más. Y bueno, hay un programa con un cierto nivel de impulso fiscal, ¿no? El bono, el empleo temporal nos permiten un poquito mantener el consumo en movimiento, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? ¿Cómo diría, ahora hablando del tema de segunda reforma agraria, etcétera, finalmente el presupuesto cómo se movió? ¿Cuál es el énfasis? Porque si hablamos de cambio, también hablamos de cierta redistribución por ese lado. ¿Dónde usted destacaría los puntos más importantes? Sí, bueno, el presupuesto que presentamos para el próximo año tiene énfasis en educación, salud y agricultura, ¿no? Son los 3 énfasis principales que tiene, ¿no? Es un presupuesto bastante conservador porque es previo a la reforma tributaria, ¿no? Esperamos que la reforma tributaria nos dé más espacio, más ingresos, para de ahí poder gastar un poco más, porque la meta del próximo año es reducir el déficit fiscal otro 1% más de lo que está este año, ¿no? Pero esas son las prioridades, ¿no? Educación, que es muy claro, ¿no? Esta orientación del gobierno, el gobierno de un maestro, ¿no? Y también, ya que 2 años bien duros para la educación, ¿no? Algunos chicos donde no ha habido tablet, conexión, han perdido casi completo los 2 años. En Durísimo. otros casos no es lo mismo la educación virtual, ¿no? Hay todo un tema de remediación que hacer, ¿no? Salud,
ha tenido bastante presupuesto estos años por la emergencia del COVID, la vacunación, pero todavía necesita un poco más y va a haber que reconvertir de alguna manera, reorientar todo ese esfuerzo de vacunadoras, qué sé yo, en el sistema de salud más permanente. Y luego agricultura, que tiene una parte de presupuesto, irrigaciones, también está el tema de caminos rurales, el tema de asistencia técnica, riego, y luego hay todo el tema un poquito de crédito, ¿no? Para... Que es siempre el gran problema, ¿no? Para el agricultor. O sea, todo eso, pero en realidad el crédito, ahora se quiere impulsar el tema del cooperativismo, que ha sido también complicado en el Perú. Y yo pensaba mucho, claro, cuando uno habla pues de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Puno, los departamentos en realidad que siempre consistentemente tienen este índice de desarrollo humano bastante más bajo, además de las brechas que hay en todo el país, pero sobre todo ahí, ¿no? Uno dice, ¿cómo reforzar? ¿Cuál es su planteamiento al respecto? Es evidente que el Estado tiene que ser más deliberado a la hora de actuar sobre estos Mira, como departamentos, política, estas regiones. caminos rurales es muy importante, ahí le vamos a poner fuerza porque la conexión, la conectividad es un tema clave, igual que los celulares, y pequeñas irrigaciones, riego tecnificado, el agua tiene un enorme potencial productivo, ¿no? Y luego, en realidad yo veo con bastante expectativa, por ejemplo, ahorita me parece que hay una especie de revolución de la palta. La palta pasó a ser No, la nuestro palta está primer... exportando impresionante en la zona de Alto Andina, o sea, es un ejemplo. Efectivamente ha pasado a ser nuestro primer producto de agroexportación y está en Ayacucho, Así en es. Huancavelica, Es de los más en descentralizados. valles interandinos está creciendo fuerte. Yo creo que eso tiene que complementarse, está en la reforma agraria con un fuerte impulso al tema de ganadería. Las zonas altoandinas, las más altas, que son las más pobres, ahí lo que predomina es ganadería, ¿no? Tanto camelios andinos, o sea, alpacas y llamas, ¿no? ¿no? Alpacas sobre todo para la lana, como la propia ganadería lechera, ¿no? Yo estaba hablando en la zona de Puno, por ejemplo, hay un desarrollo de la ganadería que hay que potenciar, mejorar la parte productiva de leche, avanzarla hacia quesos. Hay toda una línea ahí que me parece que es bien... Es probablemente de los desafíos más grandes. La COP26 está a la vuelta de la esquina. Política ambiental, cuando hablamos precisamente de cambio de matriz energética, el papel del MEF, ¿cómo lo ve ahí de reorientación también? Es un tema importantísimo y muchas veces se comenta poco, ¿no? O pocas veces se comenta. Sí. Bueno, hay una parte más propiamente del MEF que hoy está desarrollándose el mundo, que es de finanzas verdes. Nosotros nos hemos afiliado a una coalición global de ministros de Economía y Finanzas preocupados por el cambio climático, pero es interesante que en el mundo financiero global la preocupación por el cambio climático es grande y cuando uno piensa en los financiamientos del Perú, bonos, te dicen, mira, bonos verdes, bonos con el compromiso de que ese dinero se va a gastar en energías renovables, en energías limpias, en inversiones limpias, eso se vende más fácilmente en el mundo. Mañana temprano justo hay un evento que voy a ir temprano a dar algunas palabras y es uno de los temas que se va a discutir en la COP26. O sea, es interesante que el tema del ambiental, cambio climático ha entrado al tema. Está aprendiendo más, ¿no? Cuando los bonos de carbono al principio no parecía que no agarraban cancha, ahora tienen mucho más espacio. Así es. Ahora hay otros temas más grandes de política, ¿no? Que también van con orientaciones presupuestales, de política tributaria, ¿no? Por ejemplo, con el Banco Mundial, que también queremos trabajar todo ese tema de los impuestos al carbono, que se llama, ¿no? Cómo hacer que la política tributaria castigue a lo más contaminante y favorezca a las energías más limpias, ¿no? Que vaya dando una señal al mercado para ir cumpliendo los compromisos que el Perú se ha comprometido de reducir nuestras emisiones de hecho, carbono. instituciones como la ATU ya emitieron todo el tema del bus patrón eléctrico que debería ir marcando ciertas pautas también para una movilidad más sostenible. El dólar. ¿Qué es lo que usted espera con respecto a la trayectoria del dólar? Ya bajó un poquito con el cambio de gabinete, pero ¿va a bajar más? ¿No va a bajar más? Es muy difícil de pronosticar el precio de una moneda a nivel internacional. Depende de condiciones locales y también depende de condiciones mundiales. También hay movimientos
No, ahora la cosa está generalizados. complicada, los Claro. precios están altos, efectivamente hay ciertos índices que preocupan en todos lados, ¿no? Efectivamente, digamos, la inflación ahorita es un fenómeno mundial. La inflación en Estados Unidos ha vuelto a trepar a 5,6%. El Fondo Monetario Internacional está proyectando inflación mundial del orden del 5 o 6%. Tendríamos que ¿no? acostumbrarnos un poquito a esa idea también porque se Bueno, está hablando no, de no. crecimientos bajos, inflación alta, se está volviendo incluso al concepto estanflación, incluso que era muy setentero, ¿no? Algunos hablan de eso, ¿no? Pero la proyección del Banco Central de Reserva es, este es un fenómeno temporal, ¿no? De un año, año y medio, y de ahí va a bajar, ¿no? Por ejemplo, ha subido mucho el maíz, que es alimento para pollos, el trigo, pero parece ser un efecto temporal de la salida de la pandemia, ¿no? Ya. Que el agro no reaccionó rápidamente, entonces la oferta se ha desalineado con la demanda. Pero eso claramente el mercado responde a los señales, ¿no? A la señal. En el momento en que el precio está alto, la gente va a comenzar a aumentar la oferta de maíz y de trigo y eso va a reducirse en un par de años, ¿no? Hablando de las señales del mercado, inversión privada. ¿Qué espera usted de la inversión privada? Usted, a mi primera pregunta, usted ha respondido lo primero, que digamos los inversionistas estén tranquilos. ¿Qué podemos esperar con respecto al incremento de la inversión privada? Mira, esta semana pasada con la primera ministra Mirta Vázquez nos reunimos con los 7 inversionistas más grandes que manejan una cartera de 15.000 millones de dólares, todos adelante con sus proyectos de inversión. Luego al día siguiente me reuní con el gerente general, el CEO de Newmont a nivel internacional, que ya están iniciando su inversión de 2.100 millones de dólares. Es la más grande que han tenido en no sé cuánto tiempo. En 20 ¿no? años, me dijo, a nivel mundial, me ha dicho, Newmont no ha hecho una inversión de ese tamaño en 20 años y le están iniciando en el Perú, de cero. O sea, podían haber dicho, tengo miedo, no quiero, y no invirtió ni un sol. Ya comenzaron, ya están haciendo las inversiones, se han comprometido. Entonces yo creo que viene un empuje de inversiones, ¿no? El alto precio de los metales también nos ayuda, ¿no? Me explico, un alto claro. precio del cobre, entonces los proyectos son pues más atractivos, más rentables, por eso también están viniendo. Digamos, hecho, seamos honestos, El ¿no? Perú tiene mucha suerte por ese lado. El cobre, de hecho, es un elemento importantísimo para los cambios de matriz energética, ¿no? O sea, hasta por ahí, ¿no? Hasta por ahí. Y usted Parece. tiene claro que hay que aprovechar esa oportunidad, por lo que veo. Sí, por supuesto, claro O que sea, sí. el último boom de Claro, precios sí. fue hace 10 años, 12 años, y lo que se dice es que no se aprovechó como se debería. Claro, uno de los temas aquí es que dice como pereza tributaria, ¿no? Como va a venir plata, entonces no hago esfuerzo por cobrarle a otra gente, ¿no? Y entonces eso te da un ciclo de alza y un ciclo de baja, ¿no? Nosotros queremos es un ciclo de alza, pero que se mantenga, ¿no? Ahora, con el ¿Te das tema, cuenta? van a empezar, porque ustedes ya están con una misión del Fondo Monetario que los ¿no? está asistiendo para el tema de la reforma tributaria. Creo que algo del Banco Mundial, que han emitido también recomendaciones. También. Pero claramente la primera etapa entonces va a ir por el lado minero. Ahí se va a esperar un incremento importante de la recaudación. Bueno, la primera entre etapa, entre nuestra el propuesta próximo de año, reforma digamos. tributaria de delegación de facultades que tenemos que dialogar con el Congreso incluye la parte de minería, incluye la parte de pequeñas empresas, incluye la parte de medidas para, por ejemplo, el RUC para todo el mundo, cruce de información, facilidad de perseguir a los evasores, digamos, incluye un tema de servicios digitales, todos los servicios de streaming, de televisión que hoy compiten. No se les Que cobra, no se cobra impuestos, pues si no ya se les está cobre cobrando GB, impuestos en hay otras que ver partes. cómo cobrarle, ¿no? Eso va a incluir. Entonces, revisar alguna la exoneración. Demasiados regímenes, usted también se ha referido a eso. ¿Piensa Sí. también que hay que simplificarlo? ¿Se podría hacer en el breve plazo? Definitivamente, claro. Sí, eso lo vamos a hacer este año. Perfecto. Esperamos, ¿no? Siempre que tengamos la luz verde del Congreso, pero sí, ya estamos trabajando en eso. Ministro, usted siempre lo vemos en medio de todo de buen humor y con buen talante. Quiero que sea lo más transparente posible, decirle a los televidentes cómo hace para mantener esa tranquilidad con una situación política evidentemente, ¿cómo llamarla? No sé, conflictiva, desigual. ¿Cómo hace? O sea, porque al final lo que importa aquí es la economía. ¿Cómo la economía no se vería afectada por esta suerte de inestabilidad interna? Bueno, no sé qué decirte, será mi personalidad, digamos, desde luego yo tengo preocupaciones, ¿no? Ajá. Yo también tengo cosas que digo, Por ¿no? supuesto, Me pero- preocupa el desempleo, hay muchas cosas en el Perú por corregir, hay tantas brechas sociales por atender. Por otro lado, creo que tal vez las canas, los años le dan a uno un cierto aplomo, ¿no? Un cierto... No hay que desesperarse, ¿no? Hay que tener en cuenta que a veces, pues, comienzo de gobierno, un poco movido. Si lo piensas con una mirada a más largo plazo, es como era esperable, ¿no? Este es un gobierno nuevo, de cambios,
¿no? Aluvional, luego de una pandemia, luego de una pandemia de corrupción o de escándalo de corrupción destapado, con 3 gobiernos, 4 presidentes en 3 años, ¿no? Uno ve el panorama y dice, lamentablemente es difícil pensar que con esos antecedentes vas a navegar en un mar tranquilo, sin preocupación. Pero a veces ¿no? le debe provocar responder a algunos tweets de algunos miembros del Partido Oficialista. ¿O no? Bueno, es justo el otro día mi hija me decía, no entiendo, papá, cómo estás como todos tus tweets ahora son todos serios del MEF. Y por ahí una figura de Van Gogh que le hace retweet, le dice, sí, pues sí, ya ahora tengo que, ¿no? Pero bueno, tengo que manejarme. Es lo que toca hacer en todo caso. Por supuesto, efectivamente. Hablaba ¿no? Hay una usted, responsabilidad que cumplir, ¿no? Sin Uno duda, tiene que saber dónde alguna. está, eso es muy importante. ¿Cómo ve al presidente? Acaba usted de reunirse con el presidente. ¿Qué le puede decir también al televidente sobre la personalidad del presidente conducente, digamos, a este manejo? No solamente responsable, porque hay que destacar que usted está remachando el tema de los cambios. Y los cambios, por supuesto, se pueden hacer en democracia, incluso aplicando políticas de izquierda. Eso no es nuevo ni aquí, ni en Europa, ni incluso para la agenda de Biden, habría que decirlo. Pero ¿qué nos puede decir del presidente como jefe de Estado? Yo diría que el presidente, tiene este rumbo claro, ¿no? Cambios, pero sin hacer locuras, digamos. Cambios importantes, sí. Cambios importantes como de más justicia para pueblos rurales, ¿no? Con tanta inequidad, yo creo que eso está muy firme en eso, ¿no? Yo creo que es un presidente que escucha diversas voces. A mí eso me parece bien. Yo debería escuchar, ¿no? Está muy bien que el presidente se vaya recogiendo y tiene una responsabilidad muy grande, así que yo creo que está muy bien que tenga una pluralidad de voces, va escuchando y luego toma las decisiones, ¿no? Como el cambio de gabinete, digamos. Entonces a mí me parece que va mostrando su fibra de liderazgo presidencial. Yo creo que le he ido mostrando estas semanas que han pasado, ¿no? Viaje internacional, el viaje internacional nos fue muy bien, ¿no? Fue muy bien recibido en las Naciones Unidas por los empresarios, por los inversionistas. Cayó muy bien el presidente de la República, ¿no? Luego llegó aquí, algunas dificultades, bueno, cambio de gabinete, ¿no? Tomó la decisión que correspondía. Entonces yo veo que ahí el presidente va marcando su paso, ¿no? ¿Qué tal con Mirta Vázquez como presidenta del Consejo de Ministros? Bueno, recién ha llegado, pero yo tengo mucha fe, mucha confianza en ella. Yo creo que hizo un gran rol cuando fue presidenta del Congreso en un momento muy complicado, en que el barco pues, se movía sí. pues, para un lado y para el otro, ¿no es cierto? Con un Congreso, digamos, chúcaro, donde ella no tenía la mayoría y logró atravesar ese momento tan difícil. Entonces, tú dices, bueno, cuando alguien ya está probado en el timón, ¿no es cierto? En un momento tan difícil, bueno, tiene un buen punto a favor, ¿no? Una última antes que se vaya, ministro. El tema de, a ver, que es importantísimo, ¿no? O sea, ahí también usted ha ubicado un equilibrio, porque para el inversionista, cualquier inversionista con el que uno conversaba, el tema de la Asamblea Constituyente era una suerte de cuco, hay que decirlo así. Sobre todo por el tema que no se entiende todavía muy bien cuál sería, ¿no?, el contenido de esta Asamblea Constituyente. Usted ha dicho, no está en las prioridades ahora, pero sí hay cambios constitucionales que hacer lo antes posible. ¿Dónde están estos para usted? Mira, lo que yo creo es precisamente esto, que el Perú tiene que darse un tiempo para discutir un nuevo pacto social. Este momento, esta coyuntura es la coyuntura que todos estamos saliendo de la emergencia. Estábamos conversando antes esto que estamos saliendo de la pandemia, hay una emergencia del empleo, hay una emergencia de la salud, una emergencia de la educación. Hay problemas muy acuciantes que resolver en el corto plazo. Entonces hay que darnos un tiempo, pero hay temas sí de fondo, este tema del equilibrio de poderes, por ejemplo, ¿no? La vacancia, la cuestión de confianza que quieren versus aprobar la mañana por disolución del insistencia. Congreso, digamos, ¿no? Necesitamos un equilibrio de poderes un poco menos inestable, digamos, ¿no es cierto? Donde este tema de tú me disparas, yo te disparo, a ver quién dispara primero, no sea pues el método, ¿no? Entonces yo creo que ese, como otros temas de los derechos sociales, ya hay temas que discutir más de fondo, pero que yo creo que hay que evaluarlos con tranquilidad. ¿Me explico? No a la apurada, a la loca, digamos, ¿no es cierto? Sino hay que darse un tiempo para establecer un diálogo nacional hacia dónde queremos ir como país, ¿no? En un nuevo mundo, en realidad. En un nuevo mundo, efectivamente. Muchas gracias, Pedro Franque, titular de Economía y Finanzas.
Un gusto verlo, además, en vivo. Después de tanto Zoom, uno está esperando que el audio falle en cualquier momento. Siempre hará una buena diferencia la conversación cara a cara, como es el nombre de este programa. Gracias, Pedro Franque, por estar con nosotros. Vamos a ir a una pausa, regresamos. Conversamos con Ruth Luque, vocera de la bancada de Juntos por el Perú, integrante de la Comisión de Constitución. Congresista, gracias por estar con nosotros. Comienzo con lo que acabamos de dejar con el ministro de Economía y Finanzas, que hay ajustes constitucionales que hacer y uno de ellos, por supuesto, está en esta tensión entre la forma de vacar al presidente, ¿no? Y la cuestión de confianza, que es la herramienta que tiene el Ejecutivo para crear de alguna manera un balance en una situación como esta. Mañana aprobaría por insistencia el Pleno el dictamen sobre la cuestión de confianza, a pesar de las invocaciones, entre otros, no solamente de Franque, sino de la propia primera ministra. ¿Qué nos puede decir al respecto? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, sí, efectivamente el día de mañana hay un pleno del Congreso donde va a ingresar en agenda este dictamen de insistencia, que de hecho fue aprobado por mayoría en la última sesión de la Comisión de Constitución un día sábado. Nosotros como bancada de Juntos por el Perú hemos rechazado enérgicamente este dictamen porque es una afrenta concreta al equilibrio de poderes y recorta de manera expresa las competencias del Poder Ejecutivo y creo que repite una ola de obstruccionismo y una lógica de avasallamiento que el Congreso quiere realizar. Nosotros fuimos muy claros en la Comisión de Constitución para señalar que si en verdad queremos defender la institucionalidad, debatamos de manera conjunta no solamente lo que tiene que ver con la cuestión de confianza, también planteemos el tema de la vacancia, el tema de la incapacidad moral permanente y un conjunto de temas que deben permitir asegurar un adecuado principio de equilibrio de poderes y un diálogo democrático que debería haber entre el Congreso y el Ejecutivo. Y además quiero recordar que el día de hoy, digamos, por lo que hemos conocido, este diálogo que se ha realizado entre la Premier Mirta Vázquez con la Presidenta del Congreso, nuevamente la Premier ha insistido en la importancia que se requiere y se ha anunciado la preparación de una iniciativa legislativa que entiendo se está realizando desde el Ejecutivo para poder encaminar mejor esto. Así que esperamos que el día de mañana las fuerzas democráticas podamos defender y no permitir que se apruebe este dictamen que para nosotros estaría reproduciendo un clima de inestabilidad. Ahora, sí, las fuerzas democráticas, dice usted, pero usted fue la única integrante, me parece, en la Comisión de Constitución que votó en contra, ¿no?, de este dictamen por insistencia. ¿Dónde están el resto de lo que usted llamaría las fuerzas democráticas? ¿Esto se va a aprobar o cree usted que haya sectores en las distintas bancadas que puedan lograr hacer un contrapeso para que no se llegue a la aprobación por insistencia? Que en parte, además, sería, no sé si llamarlo una declaratoria de guerra, pero sería pues un mensaje bastante hostil, ¿no?, al Ejecutivo. Mira, esperaríamos que Acción Popular, Alianza por el Progreso, la bancada de Somos Perú, que además en la última sesión, de hecho, el congresista Salguana también tuvo declaraciones que este no era el mejor momento político luego del cambio de gabinete que ya había generado el presidente de la República para plantear de esta forma un debate de estas características. Lo dijo de manera expresa. Entonces, creo que esos gestos políticos de parte del Congreso de la República son fundamentales en un contexto donde el gobierno ni siquiera puede encaminar las principales agendas que han presentado en su plan de bicentenario. Es un ejecutivo que ha sido duramente cuestionado, donde han habido anuncios de censurar ministro por ministro, con expresiones muy peligrosas para generar condiciones de vacancia, con un conjunto además de decisiones del Congreso de la República para generar más bien comisiones investigadoras que han querido investigar las propias elecciones pasadas, investigar, digamos, cómo se están haciendo las designaciones de funcionarios, etcétera. Es decir, hasta el momento, como Congreso de la República, no hemos abordado la política general del Estado, no hemos invitado a un ministro para que nos dé cuenta de cómo se están enrumbando decisiones en los distintos sectores. Los hemos ido cuestionando por otras cosas que no sea por abordar por las
acciones funcionales que están desarrollando. Entonces, nosotros esperaríamos que Alianza por el Progreso, Acción Popular, tomaran una postura, digamos, que pueda defender el equilibrio de poderes y que podamos garantizar esta tanta estabilidad que se reclama, que no solo le corresponde, digamos, al Ejecutivo generarla, sino también al Congreso de la República. Sin duda. Ahora, pasando a otro tema, pero cercano ahí, ¿cómo observa usted la tensión interna en la bancada de Perú Libre? Se acusa a veces a los medios de darle en realidad demasiada cobertura, pero, o sea, escuchar al propio ex premier Bellido decir que van a votar en contra de la confianza al nuevo gabinete, pues es, por decirlo menos, inusual. ¿Cuál es su lectura de lo que está pasando en el partido, se supone, oficialista? Mire, nosotros respetamos los debates políticos internos que se dan al interior del partido de Perú Libre y confiamos que en los grandes temas y las agendas del país que sean en beneficio de la gente, vamos a seguir consensuando. Yo creo que aquí, digamos, necesitamos más bien encarar a otras fuerzas políticas como el Fujimorismo, esta Renovación Popular, Avanza País, que han generado una lógica más bien desde mi punto de vista de obstruccionismo, ¿no? Y es ahí donde creo que necesitamos dialogar para encontrar mejores condiciones y que podamos construir esa agenda legislativa, ¿no? Que le pueda generar mejores beneficios al país en el marco de una reactivación económica, implementar adecuadamente esta reforma agraria, donde se ha generado un conjunto de decisiones para fortalecer el agro, beneficiar a un conjunto de comunidades campesinas, o el tema de una reforma tributaria para combatir la evasión y elusión tributaria. Yo esperaría que sobre esas grandes agendas podamos seguir dialogando con los integrantes de la bancada de Perú Libre, y entiendo que este es un tema que se sigue debatiendo al interior de su bancada, y no es necesariamente el sentir de todos sus integrantes. Así que esperamos que en el marco de ello se pueda seguir realizando los diálogos, los debates y poder seguir confluyendo y respaldando este gobierno, que hay además una alta expectativa por parte de la población. Mirta Vázquez se ha reunido ya con la mesa directiva del Congreso. Usted acaba de tocar un punto muy importante, que es efectivamente el de poder articular una agenda de gobierno, pues, ¿no? O sea, consensuar una agenda de gobierno, valga la redundancia, sobre los puntos en los que se puede llegar a acuerdos, más que seguramente quedarse alrededor, pues, de las discrepancias, diferencias. Ya, ¿cómo ha visto ese primer contacto y cómo observa, en todo caso, la disposición de la primera ministra? Bien, yo creo que es importante los diálogos que están realizando de cara al voto de confianza. Yo creo que alrededor de eso, y será un tema que nosotros también como bancada esperamos dialogar para ver si el Ejecutivo va a plantear algunas iniciativas legislativas o van a haber pedido de facultades, ¿no? Yo creo que este puede ser el momento fundamental para poder generar un conjunto de leyes que puedan ser consensuadas entre Ejecutivo y Legislativo para beneficiar al país. Creo que, digamos, más allá de las discrepancias, sí hay una urgencia de cómo garantizamos la salud, ¿no? O sea, yo creo que a todos nos importa que haya un proceso de vacunación lo más exitoso posible, que cubre el 100% de la zona rural, de todos los lugares más lejanos, y el 100% del ámbito urbano, para que podamos tener una reactivación económica segura, un retorno seguro a clases, generar beneficios tributarios también, y eso significa recaudar mejor para el Estado y que combate esta elusión y esta evasión tributaria, que lo dijo, por ejemplo, el ministro de Economía en el primer pedido de confianza. Entonces yo creo que estos temas son claves para poder dialogar, lo mismo que el tema de la renegociación del gas, un tema fundamental para retomar el ansiado proceso de masificación que tanto le interesa al sur y que es una agenda de hecho clave que lo ha planteado el gobierno y que entiendo que hay otro conjunto de fuerzas políticas que están de acuerdo, entonces, para dialogar. Entonces yo creo que alrededor de eso, yo esperaría que luego de esta ronda de diálogo que se va a hacer, podamos construir esa agenda y trabajar y consensuar este conjunto de iniciativas legislativas, que creo que además la población necesita sentir que hay un Congreso de la República que está trabajando, pero también un Ejecutivo, digamos, que va a ir avanzando, implementando anuncios importantes que se han dado en los primeros 2 meses, cuando fue el primer gabinete del señor Bellido. Ahí toca usted un punto también importante que se nos escapó con el ministro de Economía y Finanzas, que es el tema de Camisea.
Y, a ver, allí se ha planteado como una especie de confusión sobre qué cosa renegociar. El tema de las regalías, de un lado, como lo planteó primero el ex primer ministro Bellido, y de otro lado, el tema de la masificación, que hay quienes señalan que al consorcio no le toca el tema de la masificación y eso va por otras vías. Ustedes como partido, ya que lo tuvieron como propuesta de campaña, ¿tienen una propuesta clara al respecto? Bien, nosotros yo he elaborado un proyecto de ley para crear una autoridad nacional de masificación de gas, que en esta semana debemos presentarla, que lo que propone es que podamos retomar el proceso de masificación desde una, digamos, lógica de institucionalidad también de parte del Estado, ¿no? Que permita, digamos, al Ministerio de Energías, a Petroperú y a un conjunto también de sectores importantes, digamos, como el caso de los usuarios de gas que existe en Lima, cómo podemos acercar mejor el gas a las familias peruanas y principalmente a las familias cusqueñas del sur, que es finalmente donde se está extrayendo el recurso, pero donde el recurso se hace absolutamente inalcanzable. Nosotros cuando participamos en las elecciones liderado por Verónica Mendoza, planteamos como parte de la estrategia de masificación la creación de esta Autoridad Nacional de Masificación, ¿no? Y en el marco de eso, hablar de este proceso de renegociación, que puede pasar además porque también, ¿no es cierto?, en el marco del diálogo que legítimamente haga y lidere el Estado, se busquen mejores beneficios también para las comunidades. Evidentemente, hay también una necesidad de utilizar, digamos, para proyectos emblemáticos y de desarrollo, el canon que actualmente se da, ¿no? Y ahí se requieren herramientas para que se conduzca de mejor manera. Por ejemplo, en el caso de Megantoni, las autoridades en su momento dijeron que tenían recursos, pero no podían, por ejemplo, destinarlo para la contratación a veces de maestros, de personal de salud. Entonces necesitamos también el marco de este proceso de discusión, cómo mejoramos el mejor uso del canon, ¿no? Para que pueda servirle y la gente vea, digamos, que los servicios, y especialmente en derechos básicos fundamentales, pueden ser atendidos. Ruth Luque, vocera de la bancada Juntos por el Perú, gracias por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Vamos a ir a una pausa, estaremos muy pendientes, por supuesto, del resultado del pleno de mañana. Vamos a ir a una pausa, regresamos con Julio Schiappa, consultor político. Le damos la bienvenida a Julio Schiappa Pietra, consultor político. ¿Cómo está usted, Julio? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, vamos a conversar, por supuesto, tengo un eco ahí, vamos a conversar, por supuesto, de los cambios del gabinete, lo que se viene por delante, etcétera, pero tengo que preguntarle, digamos, como observador y consultor de la política, por la designación del señor Ricardo Belmont como asesor presidencial. O sea, el señor Belmont hace unos días nomás decía, me da pena Castillo, es uno de los que va a terminar en la cárcel. Hace otros días colgaba unos videos en los cuales criticaba fuertemente a la primera ministra. ¿Cuál sería el sentido de una elección como esa? Mira, yo creo que este es un proceso que debemos tomarlo meditando sobre lo que en realidad está pasando, ¿no? Yo creo que la situación política está dando lugar a una negociación interna en Perú Libre. No es cierto que acá haya una ruptura definitiva, ni mucho menos, porque en realidad a ninguno de los dos sectores les conviene quedarse con una bancada paticoja, que ya no tenga la representatividad que ahora ha tenido, porque malograría su relación con los demás sectores políticos, ¿no? Yo creo que ahí está el amar el cordero, y me da la impresión, tengo la impresión, de que el señor Belmont ha sido parte de una negociación para lograr una reconciliación, para tener la aprobación del gabinete de Mirta Vázquez. Y claro, lo contradictorio es de que precisamente el señor Belmont ha tenido declaraciones hace una semana, yo también las vi en el programa que él tiene en la mañana, que además es muy interesante, siempre lo escucho. Y él ha tenido una declaración sumamente lapidaria contra la señora Mirta Vázquez, ¿no? Claro. Pero entonces sería una suerte de bisagra con esta parte de Perú Libre más radical. Bueno, esta es una hipótesis, ¿no? Interesante hipótesis. Interesante es una hipótesis, ¿sabes por qué? Sí, te escucho. No, interesante hipótesis porque a veces parece un poco difícil de
de explicar vista la decisión así nomás, ¿no? Es que lo que pasa es que, ¿sabes lo que ha ocurrido en el Perú, hermano? Mi querido amigo, no nos acostumbramos a pensar políticamente. Esto se ha hecho siempre en todos los grupos políticos. O sea, vamos por partes acá. En primer lugar, como no le conviene a los dos, va a haber una ruptura, se van a expulsar mutuamente. Yo creo que, por ejemplo, la reacción que ha tenido la doctora Dina Boluarte y Betsy Chávez, la congresista, que ahora las dos son ministras, Sí. ha sido una reacción atinada, bastante ponderada. No han dicho me voy del partido, han firmado con militantes de Perú Libre y es una actitud probablemente que ha abierto una negociación. Además, ha habido un grupo que han incluido al señor Bermejo, a la doctora Córdoba y otras personas que han viajado a Huancayo a hablar con el señor Cerrón a decirle que no estaban de acuerdo con que tome una posición tan radical, que haya una ruptura del partido, ni que esta sea una ruptura más de las que aquejan a la izquierda, ¿no? Interesante. Ahora, otro frente, Julio, es el de relaciones exteriores, porque la verdad, francamente, no creo que, y lo preguntaba en los últimos días, pero no creo que el canciller Maurtua esté contento con la situación que ha tomado la relación bilateral con Venezuela. El vicecanciller Chávez había señalado hace algunos días, fue motivo de una disputa también con Perú Libre, que el Perú no reconocía autoridad legítima desde enero, que era la línea que tenían mucho pues, los países que han expresado sus reservas con la legitimidad del régimen de Maduro, precisamente porque había entrado una nueva asamblea parlamentaria. Y el hecho de no solamente reconocer o darle el beneplácito al nuevo embajador, porque las relaciones estaban a nivel consular, sino que insistir en el señor Rojas, que por cierto ahora tiene impedimento de salida, como embajador en Venezuela, complican ese frente y van definitivamente en una línea distinta de lo que ha sido la política de Torre Tagle. Su opinión al respecto. Permíteme decir lo siguiente. ¿No te parece a ti sospechoso? Hablo como periodista, no hablo como político, como periodista. ¿No te parece sospechoso que la Fiscalía acelere este proceso y le impida la salida del país simultáneamente a su designación en Venezuela? Primera pregunta que hay que hacerse. Segundo, es evidente que están buscando impedir que el señor Rojas ocupe un cargo diplomático. ¿Pero qué pasa? Él es uno de los nombrados precisamente por el embajador, por el presidente de la República, embajador político, que nombra un grupo de embajadores políticos. Y me parece a mí que ahí hay una segunda cosa también. Tercero, el fracaso del Grupo de Lima es más que evidente, alguna vez lo hemos conversado. O sea, el simbolismo del Grupo de Lima ha desaparecido porque la mayor parte de las personas, de las naciones y los embajadores de esos países, una vez, si convocamos una reunión, no van a venir. Ellos están en el Grupo de México, donde también está asistiendo Perú como observador. Es decir, negociándose entre la oposición realmente existente y dentro del país y el señor Maduro, para lograr una salida política que permite elecciones libres ahora pronto, en el mes de noviembre, ¿no? Pero bueno, pero se está reconociendo explícitamente el régimen de Maduro. ¿No hubiera sido mejor dejar las relaciones a nivel consular? Mira, yo creo que ahí hay una evaluación política, ¿no? O sea, evidentemente Perú Libre no tiene una posición tan antagónica y además yo creo que hay una cosa razonable, ¿eh? Que yo creo que el canciller Maduro seguramente también debe estar ponderando. Y ese es el problema, que el millón de personas que se han venido al Perú es realmente un gran problema. Y tú no puedes tener un consulado manejando esa relación con Venezuela. O sea, partiendo del tema migratorio, a partir de que entró acá el número 999 de los 999.000 de los migrantes venezolanos, ya tienes un problema en marca mayor. Una migración que es la más grande en América Latina, ojo, ¿eh? Y eso creo que amerita un canal de solución. En segundo lugar, el reconocimiento es realmente porque la táctica de Trump de crear un gobierno de oposición, un contrapoder, simplemente no ha funcionado. Ha fracasado hasta en intentos militarizados de tomar acciones tipo comando, no ha logrado calar en la población. Yo me di cuenta de eso el día que el señor Guaidó estaba parado frente a un lugar donde iba a haber una rebelión y solo se presentaron 16 miembros de la Fuerza Aérea de Venezuela. Entonces uno se pregunta, ¿en qué momento perdió esa legitimidad? Yo creo cuando hicieron el intento de entrada de ayuda por el puente y enfrentaron al gobierno sin mayor éxito. Creo que ahí se les pasó la mano con la publicidad y los resultados han sido magros. Así que Guaidó, que representó una causa probablemente viable en un momento,
terminó siendo un globo que se ha desinflado totalmente y por lo tanto no tiene sentido que el Perú insista en el Grupo de Lima. Julio, hablaba usted de cómo Belmont podría significar una parte de una negociación política con Perú Libre. La designación del ministro del Interior y el ministro de Educación significó, que son dos frentes, ¿no? Son dos frentes en el gabinete, significó también una negociación con estas dos, digamos, facciones, partes de Perú Libre, por un lado el ala de Cerrón o de Bermejo y por el otro lado el ala magisterial. Bueno, eso no lo podemos probar, ¿no? Pero yo sí le quiero decir algo. Yo estoy en contra de la campaña contra el señor Gallardo, que está siendo estimulada por aquellos que quieren cambiar la esencia de la educación peruana, hacer que esta deje de ser igualitaria y hacer transformaciones que tienen que ver con aspectos confesionales, de una suerte de moral sexual que debería aplicarse en los libros escolares. Francamente, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo que volvamos al siglo XIX, ni siquiera al XVIII, como algunos pretenden. Creo que hay que seguir hacia adelante, tener mucha cautela y que los libros escolares reflejen la voluntad de los padres de familia, y creo que el profesor Gallardo es una persona, como dice bien su apellido, que viene de una trayectoria muy limpia en el sector de educación. Es un hombre que yo he tenido el honor de conocer cuando era el secretario general de la Secostel, o sea, que era la Cooperativa Magisterial de Lima, y en fin, creo que él reúne los méritos necesarios. Puede ser un hombre de edad, pero mire usted que los estadistas en muchos lugares del mundo hoy día pasan los 70 años largos, ¿no? Bien, bueno, buenas las referencias. Ojalá lo anime a que nos pueda acompañar al ministro Gallardo. Su evaluación... Cuando quiera te hago el favor, pero no sé si me hará caso, ¿no? Bueno, a ver si los buenos oficios resultan. A ver, Mirta Vázquez, ¿qué significa la presidencia del Consejo de Ministros de Mirta Vázquez en oposición, por supuesto, a su peculiar predecesor, el señor Bellido? Mire, yo creo lo siguiente. Primero, preguntémonos de qué parte del Perú viene Mirta Vázquez. Cajamarca. Cajamarca, ¿no? Por supuesto. Bueno, ese resulta ser el territorio nacional que hoy día está produciendo más cuadros para el gobierno, ¿no? ¿Ok? Entonces, yo parto de que ahí hay un conocimiento previo del profesor Castillo, de Mirta, que ha sido una activista de derechos humanos en el tema de Conga y en muchos otros temas, ¿no? Y ella a mí me impresionó muchísimo cuando fue presidenta del Congreso. Realmente me pareció una persona extremadamente ponderada, prudente, con una capacidad que uno no adivinaba, porque esta mujer menudita, que uno no conocía su trayectoria, su currículum, termina siendo una persona con una capacidad de unir fuerzas y de crear voluntades a su favor. Mire, yo la he visto en acción en el gobierno de Vizcarra, que es el gobierno de Sagasti, que es una de las razones por las cuales no lo quiere la bancada opositora. Pero la verdad es que yo creo que ella reúne condiciones que son muy importantes en este momento para unir las partes, para coser las heridas. Sí creo que no está bien que se haya lanzado con el tema de la constituyente cuando ese es un tema que es caro a los oídos de todos los miembros de Perú Libre y de toda la izquierda en este momento, que siempre ha sido así. Pero la última encuesta te dice que el 10% quiere constituyente, o sea... Bueno, hagamos la encuesta de ya, pero no sería bueno aceptar que no estamos en un momento constituyente, o sea, es decir, bueno, la constitución se puede cambiar, por supuesto. Pero... Mira, por supuesto, claro. Mira, yo creo que hay que aprender de Luis Bedoya Reyes, un hombre de derecha que supo leer qué era lo mejor para el Perú y apoyó la candidatura de Víctor Olaya a la Torre de la Asamblea Constituyente porque era la vía para darle solución a muchos de los problemas del Perú. Y creo que fue acertado. Y así ha pasado en la historia. O sea, esto no es algo nuevo, una invención diabólica que va a llevar a la derrota. Mira Chile y mira el resultado que está teniendo ahí el debate constituyente. Yo creo que efectivamente no hagamos de eso una tarea apresurada, una obsesión, ni una locura táctica. Yo creo que hay que hacerlo con moderación, logrando el consenso y bueno, y viendo la vía, porque no hay una sola vía para lograr la constituyente. Creo que la más cuerda que el propio señor Bermejo ha señalado, lo cual yo resalto, y me parece que él está empezando un proceso de maduración política muy importante, él ha dicho de que debe ser manteniendo el Congreso actual y también manteniendo la Asamblea, como es en Chile. Lo cual quiere decir que él ha cambiado y ha evolucionado las posiciones originales de ellos. Pero no se puede meter una constituyente pues con forceps. No se puede meter una constituyente con forceps con un Congreso en contra, a menos que la calle pues se vuelque a pedirla de manera masiva, ¿no? Mire, todavía no vemos eso, Julio. No seamos tan alérgicos a la constituyente porque el que ríe último a veces ríe mejor. Así que dejemos el tema que no corresponde ahorita tratarlo, creo yo, estoy de acuerdo con usted. Pero creo que hay que darle un espacio
y no puede, ojo, políticamente, negarse el derecho a que determinados partidos políticos tengan esa posición. Además hay otro problema. Incluso no estoy de acuerdo con las declaraciones del ministro de Economía hoy día. Creo que hay que ser prudentes. Ese tema debe tratarlo el partido político y los sectores de la izquierda que forman parte de la alianza de gobierno. Esos partidos y esa alianza no es lo mismo que el gobierno. El gobierno tiene que armar la agenda de acuerdo a lo que el país necesita en el momento. Yo creo que ahorita es claro. De acuerdo a lo que el país necesita. Claro. No y solo a tampoco lo les que el pueden prohibir partido que recojan necesita. firmas, pues. No pueden prohibirles que recojan firmas. No, claro que no. Y pueden claro prohibirles que no. que hagan activismo, si no ya llegamos al ridículo de que la gente no puede tener sus propias posiciones. Claro que no. Ahí pero- está el señor, el hijo del señor, no me acuerdo ahorita su nombre, de un brillante abogado de la derecha, que está recogiendo firmas y ya lleva Gersi, 1.200.000. ¿no? y hay un montón Gersi, de gente claro. que está firmando. Vargas Llosa ha firmado también. Claro, Julio, pero al nos otro ha lado terminado también, el pues. tiempo. Podríamos seguir hablando Sí, de este tema encantado. y seguramente lo volveremos a tocar. Gracias por estar La con democracia es nosotros. lo primero, la democracia es lo primero, eso debemos tener presente. Gracias. Vamos a ir a una pausa. Regresamos con un interesante video. La jefa del gabinete se reunió con una parte de la bancada de Perú Libre. Ya sabemos que la parte, digamos, de Vladimir Cerrón, bueno, en realidad el congresista Guido Bellido, etcétera, ha señalado que no va a votar por la confianza. Pero la bancada se ha reunido hoy, la bancada completa, y el congresista Oscar Sea salió a brindar algunas declaraciones al respecto de lo que se está conversando. Veamos. Estamos ahí, no he contado, pero promedio de 30 debe ser. ¿El señor Bellido está dentro? Está dentro del señor Bellido. El señor Waldemar también. También el señor Waldemar y bueno, ¿Se ha podido llegar a algún consenso para dar el respaldo a la Premier? bueno, todavía ellos están en conversación, ellos están dando punto de vista y hay compañeros y mi persona también haciendo el llamado de que se tiene que respaldar. Obviamente hay otros compañeros también que están con una opinión distinta, ¿no? Con un punto de vista distinto. ¿Cómo quiénes? Bueno, yo no recuerdo los nombres, no quisiera mencionarlo. A ver, pues para citarlo uno, mi compañero Pariona, creo que entre otros. ¿Habrá algún pronunciamiento tras la reunión de la bancada? No, todavía no hemos hablado, no hablaron nada de pronunciamiento, no sé cómo van a hacerlo finalmente, al finalizar lo van a tomar. ¿Cuáles son los principales puntos? Bueno, tienen tiempo de hablar todavía, tienen tiempo de conversar estas dos vertientes en Perú Libre, ya que todavía no se ha definido la fecha, puede ser el 25 me parece o el 2 de noviembre para pedir el voto de confianza. Seguramente van a seguir discutiendo. Yo los dejo con Empared, los dejo con Lucho Trizano y Joana Boloña, que reaparece como un huracán. Así que pásenla bien, cuídense, nos vemos mañana. Adiós.